Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado La gente está harta de este sistema. Viendo lo que está pasando en la actualidad, seguro que te has preguntado más de una vez qué nos está pasando a los humanos. ¿Has llegado a alguna explicación coherente? O puede que ni siquiera te lo hayas preguntado. Venimos y estamos en un pasado y en un presente lleno de dictaduras, guerras, corrupción, amiguismos. Pero, ¿es posible que la gente esté harta de todo eso? ¿No te parece? ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos están viendo que la cosa no funciona, que las llamadas democracias actuales no son lo que predican. Sí, van a votar, pero todo sigue igual. A partir del bipartidismo, de cuando se inventó la moderna democracia, hasta hace unos pocos años en que hay un poco más de variedad en los parlamentos. Pero todo viene a ser como siempre. ¿Podemos vislumbrar una sociedad diferente? ¿Algo que nos dé la esperanza de un futuro mejor? Pues no. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien se asoma arriba, ya está con los elegidos y entonces calla. En otras palabras, la solidaridad no aparece por ningún lado. Lo estamos viendo y sin embargo nada cambia. Primero mis intereses, después ya vendrá algo más. Pero ¿es posible que algún espécimen humano tenga suficiente imaginación para ver una sociedad futura? Tampoco. Es más fácil mirar atrás. No podemos decir que la población haya madurado, aunque quizás un poco sí. Bueno, yo no diría que la gente se ha hecho mayor, por lo que estamos viendo. Nunca podemos decir que en general la población tiene algo más de seso. Lo normal en la especie humana es que dentro de nuestra sociedad, es incluso para ver el pasado, tengamos que seguir a alguien que nos lo indique. Qué fácil es dejar lo imaginable del futuro y mirar atrás, ¿no? Ese pasado al que le hemos quitado lo malo y solo nos quedamos con lo bueno. Hay un líder que con su actitud práctica se las viene dando de amo del mundo. ¿No estás harto ya de los ceporros que han venido manteniendo el sistema tal y como lo conocemos ahora? Pues cuidado, porque algunos de ellos están mirando hacia los totalitarismos de antaño. Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿no será una explicación sensata que los no elegidos se hayan hartado y siguiendo como siempre al líder, asno y zanahoria? ¿Ven que hay que volver al pasado? Si hubiera algo de cerebro, ¿no podrían plantearse algo más lógico? Lamentablemente, no lo tienen. Artículo de temática semejante, 214. La lamentable desafección de la política. El enlace y hasta la próxima reflexión.